días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. En esto es lo último, miércoles 4, se supone que sea el 4 de agosto del 2021. Este programa también va en vivo por la red informativa. No se olvide que nos importan los radioescuchas que todavía están a nivel tradicional allá en la montaña de Puerto Rico. Radio Grito en Lares, Radio Éxito, allí en el área de Utuado, caliente por estos días, e igualmente Radio Orocovis, Radio Cumbre en Orocovis. No se olvide que estamos en bonitasradio.net, que allí puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Igualmente puede hacerlo a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21. También la Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre vaya a Bonita-Radio en Twitter. Me quedé así como lenta. Bonita Radio en Instagram. Igualmente, gracias a los que nos escuchan a través de los podcasts, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. En YouTube siempre este programa está como premier, y a nuestras auspiciadores, Buen Vecino Café, Vega Alta Coop y la cooperativa Abraham Rosa. Hoy vamos a hacer un programa que hemos querido compartir con el colega periodista, actor, profesor de estas líderes de comunicaciones, Mario Roche, porque estamos en la semana de la prensa. Nosotros hemos tenido, como ustedes saben, algunas intervenciones a través de lo que se constituye como una conferencia de prensa con el Ejecutivo la semana pasada, y quisiéramos conversar con Mario no solamente de ese asunto, sino en términos generales, cómo está esto que llamamos comunicación desde el periodismo, desde otras maneras de que en que se construyen y se producen comunicaciones, contenidos informativos hoy en Puerto Rico. Y me acompaña mi amigo Mario Roche. Saludo, Mario. Saludos. Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias, muy gustoso de estar aquí compartiendo con ustedes, con los cibernautas de Bonita Radio, con la gente de Red Informativa del Centro de la Isla. Un placer. Así. Mario, yo he querido que conversemos sobre lo que está pasando en el mundo de las comunicaciones y del periodismo, porque la semana pasada tuvimos un encuentro cercano del tercer o cuarto tipo, no sabemos ni cómo llamarle, con el gobernador de Puerto Rico en medio de una conferencia de prensa, que el gobernador aparentemente pues tiene sus problemas en manejar lo que nosotros hemos llamado uno de los fogones prendidos en el mundo noticioso, pero sobre todo en el mundo social puertorriqueño. Puerto Rico no solamente tiene un asunto puntual allí en Rincón, tiene diferentes asuntos que se van y trascienden la esfera noticiosa, como puede ser las islas municipios Vieques y Culebra, lo que está pasando con la producción de energía y los servicios esenciales, transportación islas municipios, energía por un lado, las políticas públicas de desarrollo económico con relación a lo que está pasando en Utuado, con las cooperativas. Y yo quería que tú, en principio, nos dieras un panorama general desde tu punto de vista de cómo tú estás mirando lo que está ocurriendo en Puerto Rico desde el periodismo vis a vis la comunicación gubernamental. Bueno, yo te diría que primero que nada, hoy más que nunca, ese rol de la prensa como un ente que debe estar continuamente exigiéndole cuentas al gobierno y al sector privado, sea el gobierno de Pierluisi, sea Luma, es más importante que nunca. Estamos en un momento histórico en el que Puerto Rico se están dando unos cambios tremendos, todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la ley promesa, la aplicación de las medidas de la Junta de Control Fiscal, toda esta reconfiguración del entendimiento de lo que debe ser el gobierno. Así que en ese contexto, el rol del periodismo,
que ha estado pasando por sus crisis económicas y sus transformaciones también, es tremendo. Hablamos mucho de exigirle cuentas al Estado, al sector privado, hablamos mucho de exigir transparencia al Estado en términos de la labor que vienen llevando a cabo, y el problema viene cuando entonces esos representantes del gobierno o del sector corporativo no entienden que esto es un ejercicio legítimo, porque en ese contexto, si tú me llamas a una rueda de prensa para limitarte a leer un comunicado de prensa y no dar paso a preguntas que vayan más allá de aspectos que están precisamente incluidos en el comunicado de prensa, y que a lo mejor yo como medio electrónico necesito tener el sonido, como se dice en el argot de los periodistas, claro, el sonido del gobernador diciéndome lo que ya está ahí escrito. Y si yo no voy a trascender eso, pues tenemos problemas, no estoy cumpliendo y me quedo en una zona de confort. Una zona de confort en la que medios como Bonita Radio evidentemente han tratado y están trabajando para salir de ahí. Una zona de confort en la que personas que por cuenta propia han desarrollado, porque manejan unas destrezas de comunicación, unas vías de información y de comunicación, pues se convierten en vías alternas. Así que el campo periodístico en Puerto Rico tiene todas esas presiones, la económica, la que tiene que ver con la relación con el gobierno, con el sector privado, y la que tiene que ver con la irrupción de unas maneras distintas de consumir medios de comunicación. Claro. Si uno mira estadísticas del Pew Research Center de Estados Unidos, te siguen hablando de cómo sigue creciendo la cantidad de personas que buscan información a través de las redes sociales, utilizando el teléfono celular, de cómo han bajado los números en términos de los medios tradicionales. Así que están pasando muchas cosas de manera simultánea. Una de las críticas de los, vamos a decir, del análisis que yo tuve ese día puntual en que estuve en la Fortaleza, fue por un lado el silencio de muchos compañeros que para nosotros era inusual. Y yo me quiero remontar a hace 50 años. Hace 50 años yo no estaba, aunque usted lo crea, no estaba. Hace 25 años, en la administración de Pedro Rosselló González, nosotros tuvimos diferentes eventos relacionados con la crítica que le hacía la administración Rosselló, no solamente a los medios tradicionales televisión, sino también a los medios tradicionales prensa escrita, como fue el caso de la demanda que tuvo que incoar el periódico El Nuevo Día a la administración Rosselló, después de unas diferencias que fue una ruptura brutal entre la administración del periódico con la administración gubernamental. En aquel momento yo siempre vi mucha solidaridad de compañeros que algunos todavía subsisten, como por ejemplo el compañero José Esteves, en los medios de comunicación, haciendo no solamente la pregunta de seguimiento que no le contestó al compañero X, la pregunta que podíamos pensar que el gobierno no quería contestar y le íbamos a repetir y repetir hasta que la contestaran. Eso no se está dando en este momento, por lo menos de las pocas veces que salgo por razones, ¿verdad?, exclusivamente de la operación que todavía tiene limitada Bonita Radio. No se da, o no se dio por lo menos para mi experiencia. ¿Dónde tú crees que está el hincapié de que estas diferencias sean tan puntuales de un tiempo a otro? La actividad gubernamental es básicamente, o la actitud, la misma. No voy a contestar, molestia, hostilidad, incluso agresividad de parte de los gobernantes. ¿Cuál tú crees que puedan ser las diferencias? Bueno, yo diría, primero que nada, establecer un contexto. En el caso del gobierno de Rosselló es bien importante establecer, Carmen, que como tú recordarás, fue una de las puestas en marcha de una estrategia de comunicación centralizada muy efectiva que articuló Alberto Guachet y que dio paso a que hubiese un mensaje muy articulado y coherente entre todas las agencias del gobierno, todos los ejecutivos y el gobernador. Esa operación dio paso a que ese mensaje fuera uniforme, a que esos eslóganes que se reprodujeron en la campaña, en las campañas de Rosselló Padre, formaran parte en gran medida de lo que eran las políticas públicas de ese gobierno. Ese conflicto con El Nuevo Día pues tenía que ver con una manera de cubrir los temas del gobierno. Así es. Y lo que tenía que ver con la pauta publicitaria del gobierno en esa empresa de los Ferrer Rangel. Dicho todo esto, evidentemente estamos pasando por
por un proceso de cambio generacional que también responde a unas maneras distintas de producir contenidos informativos, a una manera distinta de entender, por ejemplo, lo que es la relación que yo tengo como periodista en una redacción con la gente que está a cargo de ventas. Antes tú sabes muy bien que esa frontera estaba claramente delimitada. Y hoy en día la relación que uno tiene, por virtud, por ejemplo, de esa organización del espacio, el espacio de una redacción orbital, como le dicen ahora, donde tú tienes contacto con todos los componentes de la redacción, incluyendo los de venta y los de proyectos especiales, hace que entonces esas líneas editoriales, esas políticas en términos de desarrollo de contenidos, tengan una mayor coherencia y tú asumas con mayor naturalidad que lo que tú vas a cubrir de un modo o de otro tiene una relación con respecto a quien te está pautando. Aparte de eso, ese elemento generacional del trabajo periodístico, de sentido gremial, yo creo que no hay esa cultura entre la gente más joven, y no estoy diciendo con esto que sean mejores o peores profesionales. Claro, sí, no estás entrando en el contenido. Porque hay muchísimos buenos compañeros y no quiero para nada generalizar. Muchos de ellos han sido estudiantes de uno. Pero el punto es que esa cultura de entender que si a mi compañero no le respondían la pregunta, yo tenía que necesariamente por solidaridad gremial darle seguimiento a ese asunto para poder entonces crear una labor en equipo, al menos en el contexto de esa rueda de prensa. Ese sentido yo creo que se ha perdido mucho. Yo creo que tiene mucho que ver con una precarización del trabajo de los periodistas. O sea, tú tienes mucha gente haciendo un montón de cosas por el mismo sueldo, tú tienes que bregar con redes sociales, tú tienes que crear con la creación de tu marca en tu red social, tú tienes que bregar con las coberturas. Si trabajas en un medio impreso, tú vas a mandar una nota de manera de adelanto a las 11 de la mañana para después darle seguimiento para el medio impreso. Así que hay una precarización del trabajo que lleva a que a un periodista le cueste mucho más prepararse a fondo e investigar. Pero insisto, hay un elemento de cultura gremial que no sé si se ha perdido y que es necesario que entonces las organizaciones profesionales, OPC, ASPRO, cultiven más. Fíjate que me hablas del asunto gremial y pienso inmediatamente que estas generaciones quizás es interesante que no lo miren desde esa cultura gremial cuando ellos crecieron en un país que estaba altamente organizado desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras. Claro, hay una súper distancia con relación a los periodistas porque nosotros somos miembros de una asociación porque queremos. O sea, aquí no hay un emplazamiento a que el Estado reconozca la colegiación, por un lado, o que por lo menos las organizaciones se vean desde ahí. O sea que quizás lo que tanto hemos hablado en otras áreas, como puede ser desde el punto de vista del feminismo y otras maneras de minar la vida ideológicamente hablando, cómo usted compone su vida, a pesar de que los sindicatos estaban bien presentes y la supuesta cultura gremial tenía más amplitud, estas generaciones no necesariamente lo ven desde ahí. Claro, claro. Y oye, que está la UPAGRA, por ejemplo, no recuerdo el nombre de la unión que estaba a cargo del grupo de trabajadores en el Nuevo Día, pero bueno, hay organizaciones, ¿no? Claro, es que aún así se establecen unas distinciones. Cuando hablábamos, por ejemplo, y hemos comentado informalmente sobre los casos de Selimar y otras compañeras en la televisión, estas colegas o colegas que eran los reporteros anclas, como se denomina en televisión, tienen unos contratos que se salen de los convenios que usualmente trabaja UPAGRA, por ejemplo. Claro. De modo que en ese sentido hay una distinción. Pero obviamente hay un elemento que tiene que ver, yo no sé, tiene que ver con un aspecto ético, sin duda. Y ahí están los manuales de estilo, aunque lo metas en una gaveta y no les prestes mucha atención. Tiene que ver, insisto, con una cultura. Yo creo que tiene que ver con un sentido de compartir más entre colegas, y no digo entrarnos a palos y tal, sino de hablar sobre lo que hacemos, de pensar sobre lo que hacemos y de cada cierto tiempo hacer autocrítica. Yo creo que a nosotros nos hace falta mucho esa cultura de autocrítica. No tengo la menor duda de eso. Cuando tú hablas de la cultura de autocrítica, yo soy una de las que creo que eso no está presente no solamente en la vida de los periodistas, no está presente en la vida de los puertorriqueños, de la gente que construimos país todos los días. En Puerto Rico hay una yo siempre le llamo la cultura de la piel de cocodrilo. O
O sea, la gente tiene como que esta cosa que si tú le llamas la atención de, mira, pues pienso que esto es una crítica a ese trabajo tuyo, pues ya, pues como que se ofenden y todo es ahí. Entonces, yo no sé si eso trasladado, fíjate, 2 líneas, eso trasladado a nuestro oficio, tiene que ver con esa incapacidad que ha tenido, por lo menos el liderato o la manera en que se ha organizado nuestros talleres de trabajo, por decirlo de alguna manera, porque yo no le voy a dejar solamente la responsabilidad a los gremios de periodistas, yo se la establezco también a su patrono y a la gente a nivel personal, a nivel individual. Por un lado, eso que si me critican le estás tirando a los periodistas, y tú sabes, ya tenemos suficiente con el gobierno, ¿no? Yo creo que aquí tiene que haber una reflexión que pueda suponer que haya esa discusión pública. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero pública. Vamos a hablar de lo que realmente nosotros estamos haciendo mal. Fíjate que esto repercute en la audiencia. O sea, yo ahora mismo, a nosotros somos súper interactivos y a nosotros aquí la gente nos dice, mira, yo creo que esto estuvo mal y yo creo que esto no debe ser y te fuiste por acá. Como si las nuevas plataformas y las nuevas maneras de producir contenido son tan públicas, nosotros no lo somos. Mira, eso es bien interesante y me recuerda a un trabajo de investigación que hice con un colega hace unos años atrás, cuando estaba dándose todo este proceso de cambio de lo que llamaban antes la convergencia mediática. Ahora hablamos del multimedia, de la digitalidad y tal. Y en uno de esos trabajos que llevamos a cabo en la Escuela de Comunicación, lo que nosotros hicimos fue mirar lo que pasaba en los espacios de comentarios de los usuarios. En las primeras etapas, ¿no? Aquellos foros donde la gente comentaba y no sé qué, y pudimos observar cuáles eran los temas que mayormente atendían, farándula, política partidista y tal. Pero aparte de eso y como parte de ese proceso de investigación, hicimos entrevistas a fondo a muchos de estos usuarios. Entonces era bien interesante, Carmen, observar cómo muchos de ellos se quejaban de lo que ellos entendían era la poca atención que los medios periodísticos le prestaban a los comentarios que esos usuarios hacían a través de estos espacios de participación. Te estoy hablando de cosas tan banales como el manejo del lenguaje, errores gramaticales y cosas que les comentaban, sugerencias sobre temas de coberturas y cómo enfocar contenidos, hasta posibles fuentes para atender casos. Recuerdo un caso de una señora de Carolina que nos hablaba de unas pistas que ella pretendió darle a la gente que estaba en la redacción de ese medio de comunicación sobre un hecho criminal que se había dado en su pueblo y que no le prestaron atención. Así que si nosotros realmente somos sinceros con esto de la digitalidad y ese compartir con el público y de ver la experiencia de la comunicación como eso precisamente, como un compartir, pues tenemos que escuchar y tenemos que mantener el oído en tierra con respecto a lo que piensan estas personas. Por otro lado, yo no creo que sea responsabilidad de los gremios. Yo creo que en términos generales en el país, en el planeta, hay un espíritu bastante antiintelectual. De acuerdo, totalmente. De intelectualidad propende en qué? En no hablar, reflexionar sobre lo que hacemos para poder elevar el listón y adelantar un proceso, ¿no?, de crecimiento profesional. En no entender que eso forma parte de un proceso de evolución. Pensar sobre lo que hago, hacer y pensar sobre lo que hago. Así que en ese sentido, yo creo que forma parte también de una responsabilidad que tenemos y hemos tenido en las escuelas de comunicación, los centros de formación de periodistas. Tiene que ver con las culturas de trabajo que se dan en los medios actualmente, cómo se trabajan los esfuerzos de las asociaciones profesionales. Yo creo también que el modo en que ha ido cambiando el proceso de producir contenido, y ahí puedo poner un espejo, tú mentalmente trabajas sola, uno tiene menos margen para eso. O sea, ahora los periodistas, la teoría hablaban del backpack journalist, el periodista con su mochila, que iba con su celular, iba con su equipo para poder tirar de donde sea. Tienes que escribir, tienes que hacer un directo, tienes que prestar listo y ser capaz de comunicarte verbalmente ante una cámara y de proyectar una imagen adecuada. O sea, estás bregando con muchas cosas. Es lo que te hablaba hace un rato de esa precarización y ese estrés con el que están trabajando los periodistas. Y déjame decirte, por años han habido estudios que han hablado de cómo a raíz de esas tensiones se da un cambio a partir de la entrada ya en los 40 de muchos periodistas que dicen, mira, ¿sabes qué? Me quiero ir a hacer otra cosa.
estoy achicharrado, Sí. estoy agotado, la presión es demasiada y no sé si vale la pena. Yo creo que vale la pena, pero es duro el precio. Claro. Mira, en esa línea, yo creo que también, y te pregunto a ti, ¿verdad? ¿Cómo ves lo que puede ser la mirada que están haciendo los patronos, analistas, digamos, de las audiencias y de cómo están midiendo lo que puede ser competencia y no competencia? Te lo digo exclusivamente por lo que está pasando en Puerto Rico ahora, que las maneras de producir contenido, ya sea por periodistas bona fides como nosotros, u otras formas, o otros protagonistas, incluso hasta políticos, pueden suponer para la crisis que ha traído la Internet, sobre todo para los medios tradicionales, una fuente adicional de ese periodista de no voy a hacer la pregunta porque la hizo Bonita Radio versus la hice yo, y no me voy a... O sea, ¿hasta dónde puede ver esa falsa, que para mí es falsa idea de que lo que no reproduzcamos nosotros como nosotros con la marca que yo represento no sale, no se difunde y me voy a buscar un pinche del jefe? Y no le doy el crédito correspondiente. Que es una falta de honestidad intelectual tremenda. Yo creo que es bastante, yo creo que eso, yo me atrevo a decir que es un poco hasta infantil. Porque después de todo está en la web. O sea, nosotros Exacto. En este momento particular debemos saber y entender cuál es el nicho en términos del público para el que uno está trabajando. Exacto. Y en términos de los temas que uno entiende, le preocupan y le inquietan a ese ciudadano, porque después de todo yo lo que pretendo es brindarte información que te sea a ti útil. Entonces, en ese contexto de extrema saturación de contenidos e información, ¿qué es lo que realmente necesita el ciudadano? Alguien que como tú le diga, aquí está lo más importante, esto no le des tanta atención. Noam Chomsky, el teórico de la comunicación, hablaba de que en ese sentido los periodistas hoy en día tenían que ser como un tendedero donde tú pones a secar la ropa, donde entonces tú le cuelgas a la gente la información que tú entiendes realmente es importante y la ayudas a entenderle, porque como decía el poeta Reinaldo Arenas, hay mucha gente por ahí que dice que sabe leer y escribir, pero no sabe leer y escribir. Y el problema que tenemos con lo de los fake news y la posverdad y las cosas que se vuelven virales sin tú entender realmente el alcance de lo que se está compartiendo, tiene que ver con eso, con no leer ni saber interpretar lo que estás leyendo. Así que en ese sentido nosotros también tenemos ese rol como periodistas, que es lo que llaman en la teoría de la comunicación, ser un buen curador de la información, un content curator, ¿no? Ayudar, como pasa en el museo, que tú organizas una exposición. Exacto. Al ciudadano a entender una oferta artística, una trayectoria de un pintor o el artista que sea, ¿verdad? ¿Cómo tú lo estás leyendo a través, sé que no estás dando clase en este momento, pero sigues siendo profesor, en los últimos 20 años? ¿Cómo viste, si viste desde el aula esa transformación de las personas que van a ejercer el oficio? Wow, qué tremenda pregunta. Yo creo que por factores que tienen que ver con la organización de los currículos, con lo costo efectivo en el marco del espacio universitario, con el cambio en términos de lo que es tener una experiencia como estudiante universitario. Cuando nosotros estudiamos y cuando yo empecé como profesor, tú todavía tenías estudiantes que pasaban muchas horas en la universidad. De modo que se exponían a unas experiencias culturales, a unas conferencias, a unas presentaciones que trascendían lo que ocurría en el salón de clases. Y en ese contexto entonces tú podías apostar a que iban a salir profesionales con un bagaje cultural, con un trasfondo mucho más amplio, con una cabeza mucho más amueblada, ¿no? Mucho más capaz de ser creativa o imaginativa al momento de crear contenidos. Cuando esos cambios empiezan a darse en la universidad, en los que los estudiantes toman clases y echan un pie porque se tienen que ir a trabajar un part-time para poder pagar su apartamento, su carro, su celular, esa experiencia universitaria integral quedó a un lado. Y eso yo creo que pasó factura sin duda. Yo creo que en ese sentido, ahí podríamos hablar entonces de un problema que tiene que ver con algunos colegas que a veces denotan una profunda curiosidad cultural o intelectual, o que tienen que ver con esa falta de bagaje para poder entender unos problemas sociales, económicos o culturales desde su complejidad. Fíjate que me estás diciendo algo que yo podría quizás resumir desde el punto de vista
de lo que logra un modelo económico macro como es el neoliberalismo. Producir personas, seres humanos a nivel social, que tengan tanto en el pipeline, que tengan tanto que hacer, que se sienten y que son solitarios desde el punto de vista de asumir que el otro o la otra pueda ayudarlo y hacer un trabajo colectivo. O sea, estamos hablando de profesionales que se formaron teniendo todo ese peso encima, ¿verdad? Yo creo que en Puerto Rico hay muy poca gente que puede ir a estudiar exclusivamente. O sea, a mí me parece que eso es, o sea, aquello que nosotros hacíamos, que teníamos un part-time, pero no un part-time para pagarnos los gustitos. Eso. No era para comer. Eso hace una diferencia. Así que nosotros podemos estar viendo ahí, todavía quedan generaciones como yo, que no soy tan vieja, pero vamos, 56 años, todavía yo tengo compañeros, colegas que están trabajando. Pero la mayoría son estos otros. Sí, oye, que también tiene que ver, hablando del ámbito de la universidad y de ese proceso formativo en este contexto de futuros profesionales de la comunicación y el periodismo, con el hecho de cómo la universidad, la institución de la educación superior, ha manejado todos estos cambios relacionados con la tecnología digital. Claro. Y de cómo se han dado estos procesos para ajustarte a un escenario social nuevo. Y por otro lado, el problema de muchos estudiantes, en parte alimentado por administradores universitarios, de visualizarse como clientes y no como estudiantes. Exacto. Y yo visualizar a mi estudiante como un cliente. Yo vine aquí, yo te pagué, tú me tienes que dar una nota porque yo tengo que pasar esto. Yo tengo que seguir para adelante y graduarme en 4 años. Es decir, esa educación en plan fast food que no valida eso que va mucho más allá de la experiencia del salón de clases. ¿Okay? Así que se unen todos esos factores y pues aquí estamos hablando sobre ese problema de los desafíos del periodista hoy en día. Claro, que son igualmente los desafíos de todos los que estamos, independientemente de la edad. Claro, una que se acerca con otro bagaje y con otra educación, o otra experiencia educativa, profesional, de formación, pues siente la distancia, ¿verdad? Siente pues que esas cosas pasen en medio de una conferencia de prensa, etcétera. Pero yo te quiero entonces ahora irme al lado del trabajo del periodista, la periodista, desde el punto de vista de formación. Hemos tocado básicamente cuáles son las realidades de hoy, la precarización de ese trabajo, cada vez menos medios de comunicación. No es lo mismo tener 46 años y empezar a hacer un trabajo que una piense es hacia donde quiere desarrollar su trabajo periodístico, como en el caso mío, que salí e hice muchas cosas, inclusive ser periodista tradicional escrita, e hice otro trabajo de comunicación. Llegaron los nuevos medios y dije, voy a ir por aquí. A tener 21 años, salir de la universidad y tratar de empezar un medio, porque las oportunidades en el mercado tradicional no existen. No es lo mismo. Vamos a partir desde ahí, quizás para también hacer hincapié en cuáles son las diferencias y por qué nosotros estamos hoy viendo los productos de contenido con ciertos problemas para responderle a las audiencias que son las que nos exigen. Mira, me estás dando, y voy a poner un ejemplo, me estás dando la versión del gobierno. Yo ayer vi un video que realmente me hizo mucho sentido desde el punto de vista de la persona que tenía la crítica al periodista. El periodista, que no conozco, es un hombre joven, representa uno de los canales de televisión, estaba aparentemente tratando de cubrir lo que está pasando en una protesta frente a la fortaleza, y esta señora se volcó y le dijo, pero, o sea, respetuosa pero molesta, ¿verdad? Diciéndole, el problema es que ustedes cubren al gobierno. Estaba hablando exclusivamente del medio de comunicación que él estaba representando. Y la crítica iba a que ellos llegaban allí, pero solamente hablaban del comunicado que el gobernador había bajado relacionado con ese asunto.
Cuando yo veo eso, yo veo una audiencia muy crítica con relación a lo que está pasando con los medios y con relación a la información que está llegando. De hecho, tan es así que, como hablábamos hace un momento, nosotros vivimos en la era que la gente participa y dice, habla, comenta. Antes eran las llamadoras de la radio o los llamadores de la radio. O las cartas al lector. O las cartas al lector. Pero ahora son literalmente ahí mientras el comunicador está ahí. Así es. Así que esa experiencia. Bueno, mira, yo primero que nada decirte, los periodistas debemos entender que nosotros también tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos, de cómo trabajamos contenido, de cómo desarrollamos una historia. Eso es otro aspecto que yo creo que es otra asignatura pendiente. O sea, entender que nosotros también debemos rendirle cuentas a esos ciudadanos. Ahora, pensando en el ejemplo que tú traes, establecer lo siguiente. Una cosa es la empresa de comunicación para la que uno trabaja y sus líneas editoriales y relaciones económicas, entender todo esto desde el punto de vista de la economía política de la comunicación, como diría Eliseo Colón. Y otra cosa es tú valorar el trabajo de ese periodista que en el contexto de esta empresa de comunicación intenta por todos los medios, aferrado y apegado a unos valores éticos, llevar su trabajo adelante. Así que en muchas ocasiones uno como periodista tiene que chocar contra esas problemáticas que se dan en una rueda de prensa como lo que pasaste tú, y luego que venga un jefe de redacción a pedirte cuenta porque tú entendiste que aquí había un elemento noticioso más importante del que te había planteado, pero él lo que quería era lo que te pidió. Así que el ciudadano también debe entender esa realidad, de tú como periodista que estás entre varias aguas, ¿no? Claro. Pero siempre entendiendo, ¿no?, lo que tiene que ver con la necesidad de que yo también rinda cuentas. Y eso, de alguna manera, a veces ocurre a través de lo que hacen ciertos compañeros a través de las redes sociales. Yo creo que eso se podría aprovechar más que como un elemento de marketing y de reafirmar tu imagen y nombre como una marca, ¿verdad? Otra cosa que es importante que reiteremos, Carmen, es que hay unas nuevas modalidades de comunicación, hay unas tecnologías vinculadas a la digitalidad que ya no son tan nuevas, ¿verdad? Pero hay unos viejos compromisos, unas viejas responsabilidades que tú como periodista tienes. Y quiero establecer esa distinción entre tú como periodista, que no es lo mismo un periodista que un influencer, o un periodista que un ciudadano independiente que tiene un cierto manejo de estas herramientas digitales y empieza a compartir cosas y de algún modo se convierte en un medio de información que muchas personas le siguen el rastro. O sea, son cosas distintas. ¿Cuál es para mí una de las principales diferencias? Que yo me tengo que apegar a la verdad, que yo tengo que contrastar la información que brindo, que yo no puedo dar por sentado que lo que dijo X, Y o Z, X persona a través de su cuenta personal de Twitter es cierto y va a misa. Yo tengo que corroborarlo, yo tengo que verificar eso. O sea, yo no puedo convertirlo en rumor, en noticia. El ciudadano que está por ahí entreteniéndose o haciendo una labor que entienden meritoria, o el influencer, pues igual no necesariamente parte de ese compromiso. Así que eso es bien importante. Otra cosa que para mí es preocupante del escenario actual y que tiene que ver con todo lo que hemos hablado y que tiene que ver con ese concepto de la llamada posverdad, es como en algunos medios de comunicación entienden que va a misa la idea de que si yo tengo a fulano de tal partido que me plantea un punto de vista con relación a un asunto, debo tener al del otro partido aunque yo sepa que me está mintiendo en la cara. O sea, ese concepto de las falsas equivalencias no es manejable en este momento. O sea, ahora que estamos hablando sobre todo este asunto de si me vacuno o no me vacuno, o sea, ahí hay unos datos y unos fundamentos científicos sólidos, duros. Entonces, de pronto tú poner eso en entredicho porque hay unas personas que se dejan engatusar por medias verdades, informaciones o puntos de vista y ven una experiencia de la salud pública como una situación política o ideológica y no como un asunto de ciencia y de salud. Apaga y vámonos. O sea, yo soy de los que creo que en esos momentos críticos uno debe tener cuidado de a quién uno le pone el micrófono. Claro, bueno, que uno debería tener criterio. O sea, y el criterio empieza
por ti buscando la información, ¿verdad? Independientemente de que el medio tenga otro criterio. Los medios siempre van a existir. El medio de comunicación que tiene una fórmula que ya ha ido desapareciendo, pero que todavía en Puerto Rico estamos, digo, y en el mundo entero, muy aferrados a ella, van a existir y van a tener sus intereses. Ese no es el problema. El problema es que tú también tienes que asumir un punto crítico al momento de ir a buscar la información. Claro, y ahora en términos de lo que tú mencionabas también en la pregunta o comentario que me hiciste anteriormente, evidentemente hoy en día los futuros comunicadores deben asumir la realidad de que hay que montar su proyecto, de que hay que encontrar su nicho en términos de unos servicios de comunicación e información que uno puede brindar, de cómo uno puede hacer viable económicamente ese proyecto, ¿verdad? Y en ese sentido, para estos jóvenes, quizás en muchos aspectos es más fácil porque ellos son nativos digitales. Nosotros hemos sido emigrantes digitales y hemos tenido que aprender sobre la marcha, ¿verdad? Exacto. Y dicho todo lo anterior, yo creo que el gran reto está en que en este gran escenario de tanta información, tanto dato, tanto contenido que a veces no nos enteramos de nada, nosotros como comunicadores saber identificar, insisto, cuáles son los temas, cuáles son los aspectos específicos, porque esto es como cuando tú haces una tesis. Decía Humberto Eco que si tú quieres, Humberto Eco decía que si en un libro que se llama ¿Cómo se escribe una tesis? ¿Cómo se escribe una tesis? Que si tú quieres realmente profundizar en algo, tienes que ser muy específico, muy específico. Y a partir de esa especificidad es que tú puedes profundizar y aportar un contenido distinto que se distinga con respecto a lo que ofrecen los demás, porque si no hay una redundancia, ese es otro problema tremendo de repetición. Esa zona de confort de la que yo te hablaba hace un rato tiene que ver con conformarme con tener lo que tiene el otro. Y si de pronto viene un extravagante como Carmen Enid Acevedo a hacer las preguntas que se debieron hacer, pero yo cojo ese audio y lo aprovecho, pero no me meto en líos con mi empresa, ni con mi fuente en la fortaleza. Caramba, si tienen fuertes en la fortaleza que me digan, porque la verdad es que yo no he visto un palo que salga de la fortaleza. No en esta administración, hace como 3 administraciones. ¿Te refieres a la fiesta de la prensa y tal? Exacto, o sea, realmente no las veo, pero has dicho 2 cosas antes de pasar a la otra parte, que es el análisis de dónde tú ves a los actores y actrices de la vida pública. Dijiste 2 cosas. Por un lado, la marca. Yo también he oído y he leído muchas críticas de audiencias que hablan de algo que no pasaba cuando nosotros, ¿verdad?, manteníamos un proyecto más activo en el oficio, y es el asunto de vender una imagen. Hasta dónde la historia dejó de ser la noticia hacia afuera para venir a ser la noticia hacia adentro. Y esa venta del personality que logran los influencers o quieren lograr los influencers a base de esa información que no necesariamente es veraz, porque no tienen, y yo estoy de acuerdo, la rigurosidad ética que tenemos los periodistas, también ha sido una intervención en ese producto de contenido que está saliendo ahora mismo. Bueno, yo creo que eso hay que verlo desde 2 puntos de vista. Primero, puede ser ventajoso si yo soy un periodista que tengo claro cuáles son mis responsabilidades y aprovecho esa herramienta para conectar con un montón de personas que nunca te van a ir a la web de un periódico, pero como sienten una empatía con Carmen Enid y el modo en que Carmen Enid interpreta la realidad, yo me conecté con Carmen inicialmente a través de su cuenta de Twitter o Facebook, y ahí me enteré de Bonita Radio. Y ahí me entero de una oferta distinta. En ese sentido, tú aprovechaste bien esta red social para así proyectarte con respecto a un público, pero hacer que ese público, que no necesariamente se va a ir a la web del periódico, porque es que hoy en día la gente no está leyendo la prensa, la gente se entera a través de las redes sociales y por vía de su celular. Exacto. Eso es algo que se ha estado investigando ya desde hace varios años. Pero, por otro lado, está también lo que tú planteas, el que yo entienda o interprete que es más importante mi imagen, mi proyección, la marca del periodista X, que el contenido que estoy manejando. Que sea más importante el modo en que yo pregunto con supuesta hostilidad o agresividad o aquí nadie me va.
cuando uno sabe que es un simulacro y que eso sea más importante, es decir, que la forma sea más importante que el contenido. Así que esto puede verse a dos vías, pero obviamente la red social es una herramienta buenísima porque, insisto, las prácticas de consumo hoy en día de información, de noticias, pasan mucho por lo que tú obtienes a través de las redes, lo que pasa con los algoritmos. Tú vas a Google y ya te van a aparecer contenidos que tienen que ver con lo que se entiende son tus intereses como consumidor de información. O sea, ese escenario de la web ha cambiado las reglas de juego, sin duda, sin duda. Sí, me gusta mucho esa línea que hablas del simulacro, porque es algo que también nosotros acá en Bonita insistimos. No es el que se lo diga más duro o el que se lo diga más débil, ¿verdad? Los puertorriqueños somos, y los caribeños en general, somos latinoamericanos sobre todo, somos muy histriónicos, somos muy intensos y melodramáticos. Entonces, pues sí, es posible que yo haga así. Y yo creo que pues perfecto, no hay problema. Si cuando usted haga así, pues tiene toda la información completa para que las audiencias puedan consumirlo. Se me ocurre que nuestros radioescuchas del centro de la isla, sobre todo, el centro, el este, el oeste, allá donde llega Red Informativa, que sé que nos están escuchando hoy, estaban acostumbrados a un análisis periodístico mucho más puntual, tenían contenido periodístico. En ese sentido yo agradezco siempre el apoyo de la Red Informativa, porque yo creo que se dieron cuenta que el metrocentrismo estaba matando la capacidad de las audiencias del centro y del interior de la isla de tener información periodística desde el punto de vista de los periodistas. Y eso es una diferencia, porque lo que nosotros quisiéramos resaltar, cada quien, ¿verdad?, que tenga el estilo que tenga, pero es que usted como audiencia tiene que ser bien claro de quién le está dando la información y cuál es el hincapié que utiliza para dársela. Y en ese sentido, la gente puede decir todo. Yo era muy crítica y soy muy crítica de gente que ha estado, por ejemplo, en la radio, como el famoso fiscal del pueblo, de hecho, de Jayuya, el compañero Ojeda. Luis Francisco Ojeda. Pero Ojeda era periodista. Sí. O sea, Ojeda tenía una formación periodística, y estudiara o no estamos hablando de estudio, formación, de que los periodistas nos criamos para preguntar, de que los periodistas nos enfocamos en la fiscalización, en la búsqueda de las verdades. Yo nunca hablo de verdad, siempre hablo de verdades, o sea, muchas cosas. Y en ese sentido, yo creo que retomando, estamos hablando de algo que no tiene, y tú me dirás, yo pienso que no encuentra ningún problema con las nuevas maneras de hacer contenido y las nuevas plataformas. Bueno, sobre el tema de la radio y la radio regional, tú sabes que yo recién acabo de terminar un libro que se va a presentar pronto sobre la historia de la radio en Puerto Rico, y le quise dar una atención especial al rol de las emisoras regionales. Aquí desde finales de los 90, entrando al siglo XXI, se dieron unos cambios que tuvieron que ver con la compra de unas emisoras regionales que terminaron convirtiéndose en repetidoras y que dieron paso a que ese elemento de cobertura noticiosa que le prestaba atención especial y con un profundo sentido de servicio a la comunidad se fuera perdiendo, ¿verdad? De todas maneras, existen muchas emisoras, como los propios compañeros de la Red Informativa, que están haciendo un trabajo. Claro. Yo destaco, por otro lado, lo que ha venido haciendo por décadas, 75 años me parece, WPAB de Ponce, que me parece que es de las modélicas. Y entonces, en ese sentido, hay un trabajo periodístico que uno observaba en estas emisoras que era bastante más ponderado y, por obvias necesidades, mucho más con el oído en tierra, repito esa expresión del oído en tierra, claro, con relación a la necesidad y a lo que requería la comunidad a la que yo le estaba trabajando, a la que le estaba prestando un servicio. O sea, es a partir de ahí que cobra sentido mi trabajo como comunicador. Yo creo que han pasado muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que, aparte de esta compra de muchas emisoras que se vuelven eventualmente en repetidoras de estaciones de la zona metropolitana y terminan entonces manteniendo una menor cantidad de programación, horas de programación sobre los temas locales, como dicen ellos,
Aparte de eso, tenemos un elemento que tiene que ver con esa transformación que se ha dado en muchas emisoras radiales a nivel nacional, con una eventual desaparición o reducción de sus departamentos de noticias y una apuesta mayor por personas que son celebridades, comentaristas, analistas o pseudo comentaristas o pseudo analistas que ocupan estos espacios, y que claro, hay que entenderlo también dentro del reloj de la comunicación actual. O sea, está pasando tanto y está cambiando tanto el proceso de contenidos por 24/7, que entonces muchas de estas estaciones dijeron: yo voy a apostar por presentar a personas que me ayuden a entender eso que está pasando y menos lo que está pasando, porque ya el público lo vio en su celular. Así que hay una serie de factores que tienen que ver con ese ecosistema de la comunicación que nos ha llevado a reinterpretar o repensar cómo yo le brindo al público una información. Hoy en día, y en gran medida, a mí me parece que es lo que tú has estado haciendo en Bonita Radio, tú, aparte de brindarle información al público, estás ayudándole a entender unos procesos. Y yo creo que eso es uno de los grandes valores de Bonita y de la Fundación Periodismo 21. Yo te ayudo, ciudadano, usuario, dentro de esta vorágine, a interpretar una realidad. Ten en cuenta esto, esto y esto. Y ese valor que tú siempre destacas, que debería darse por sentado en el ejercicio periodístico en todas partes, el del contexto, también. Eso es fundamental, porque si no, no entendemos nada. Claro. Sí, bueno, y como tú dices, son demasiadas informaciones a la vez. Ahora mismo nosotros recibimos a través del teléfono, recibimos a través de la radio tradicional cuando hay espacio para eso y usted tiene acceso. O sea, es a través de todo, ¿verdad? Y me parece que sí, el contexto es súper importante. Esa manera de mirar el presente a base de lo que ocurrió en el pasado, porque es una realidad, ¿verdad? No lo podríamos entender. Nosotros no podríamos entender lo que está pasando en la costa de Puerto Rico. Y vamos a hablar del centro de la isla. Nosotros no podríamos entender lo que está pasando en Utuado si no supiéramos que hubo en Utuado una corporación 936 que cerró y las mujeres de esa cooperativa se quedaron con el proyecto y a 20 años las quieren desahuciar. O sea, si no entendemos aquello, si no entendemos lo que es el proyecto cooperativista, que está muy entronizado, gracias que no lo han perdido en el centro de nuestro país, no podemos entender lo que está pasando. Y entonces esto pasa así de rápido, si no llega a ser porque hay una filtración, porque hay una legisladora municipal allí en Utuado que dice: miren, esto está pasando y estas mujeres las quieren desahuciar, no se hubiera detenido. Mira, el desahucio. Perdona que te interrumpa, tú mencionas algo que para mí es un episodio que nos puede permitir interpretar todos los cambios que se han dado en Puerto Rico. Esa eliminación de las 936 daría paso para una buena serie de reportajes, porque mira que eso tuvo un impacto en frentes que van muchísimo más allá del económico, de los sueldos, lo urbano, la convivencia. O sea, lo que pasó a partir de las 936, que aquí usualmente se tiende a, digamos, a subestimar o a ver como parte del debate político apartidista y no desde una perspectiva integral, yo creo que es algo que nos permite entender muchas de las cosas que están ocurriendo hoy en día. Si uno se va a esa década de los 90 y lo que pasó con el gobierno de Rosselló, esa tarjeta de la salud y la factura que nos ha estado pagando en términos de la quiebra del país, todo este proceso de permisología bestial a construir donde te dé la gana, todo lo que tiene que ver con el tema de este tren urbano que mirábamos con tanta ilusión y que de pronto nos quedamos cortos en términos de las expectativas, por ejemplo, de desarrollo en los entornos de las estaciones, pues uno podría comprender mejor lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Y de cómo hay unas correlaciones, y de cómo a pesar de eso tenemos al hijo de ese gobernador de los 90 ganando una gobernación, siendo expulsado y tomando un atajo para regresar al escenario político, y muchos lo asumen con naturalidad. Y eso es algo que quizás podemos abonar a la conversación. Yo creo que a veces nosotros necesitamos en la prensa mayor capacidad de extrañarnos ante las cosas que están pasando. Es que estamos bregando con tantas situaciones tan duras. Hay un proceso, como tú me decías fuera del aire, de tremendo agotamiento, totalmente de acuerdo contigo, claro, que hacen que ya entonces uno asuma unas circunstancias que son terribles con una cierta naturalidad o resignación. Y es grave eso, grave.
Sí, no, definitivamente ahí hay mucha tela, pero yo quiero antes de, ya nos quedan los últimos minutos, de terminar, eh, definitivamente hay un agotamiento y hay una crítica que hacer al interior de nuestra profesión. Nosotros nunca hemos dejado fuera eso, nos parece no solamente por como somos como profesionales a nivel personal, lo creo, y creo en que debemos estar tocando siempre oído en tierra y poniendo el ego en el psicoanalista y manejarlo para, ¿verdad? Para estar bien claros de que no lo sabemos todo y tenemos que bregar. Pero hay una crisis desde el punto de vista del periodista y la periodista que lo está cubriendo. Yo diría que más que agotamiento es una escasez de liderato político y gubernamental, no solamente que no tenga en la menor manera de comunicarse, sino como los mismos contenidos y las mismas profundidades, sobre todo la piel finita. Ahí en ese nivel, como lo has visto en los últimos años, ¿cómo lo analizas y cuál es tu opinión acerca? Mira, nuestra compañera y amiga Silvia Álvarez Curbelo ha escrito y ha pensado mucho sobre esto, de cómo se ha deteriorado nuestra esfera pública. Y pensamos en la esfera pública como ese espacio simbólico en el que está el gobierno, el sector privado, los partidos, los medios de comunicación y los medios como un ente protagónico en ese lugar. Esa conversación pública se ha deteriorado tremendamente. Y en ese contexto también uno tiene que empezar a valorar cómo trabajan nuestros actores políticos, cómo se representan y cómo gestionan su visibilidad los gobernantes, los legisladores, los directores de agencias gubernamentales, y de entender que esa rendición de cuentas es parte de su trabajo, de entender que ellos tienen que abonar a esa conversación, no solo en función de una perspectiva ventajista, cuando uno pretende gobernar desde la sondeocracia. Es decir, yo voy a medir los niveles de aprobación a X o Y medida y entonces aprobaré tal ley a partir de eso. Esa mediacracia, esa sondeocracia. O sea, no podemos gobernar así. Hay veces que es necesario también tomar decisiones que pueden resultar incómodas. Y en ese sentido también los medios de comunicación podemos hacer un poco de autocrítica y evitar ser a veces extremadamente populistas, ¿verdad? Claro. Porque hay momentos, y en Puerto Rico sobre todo esto ha pasado, en que hay que tomar ciertas decisiones que se terminan dejando a un lado porque le medí el aceite al carro y dije, espérate, esto me puede costar políticamente hablando. A esa narrativa abonan algunos medios de comunicación y apaga y vámonos. Y todo se queda igual. Así que ese elemento populismo, ¿no? De populismo, de entender que yo solo voy a hacer lo que al público le conviene o lo que el público quiere escuchar, y no entender que también yo tengo que brindarle la información que necesita saber, claro, es importante tenerlo en cuenta. Claro, y yo por último te voy a decir en términos de las diferencias de esos gobernantes, quizás la crisis más grande que hemos vivido con relación a la intervención del gobierno con los medios de comunicación empezó con Pedro Rosselló González, siguió de alguna manera, yo creo que increíblemente, Luis Fortuño tenía, yo creo que había más dejadez, pero todavía había cierto trabajo que se hacía atravesado con la fiscalización, pero en términos del trabajo de ellos con relación a los medios de comunicación, quizás la negativa de Pedro Rosselló González o la confrontación con los medios y los periodistas se une también a la administración de su hijo, increíblemente, Ricardo Rosselló Nevares, donde no solamente hubo intervención, sino también un silencio brutal que parecería estar repitiendo Pedro Pierluisi. Bueno, y un silencio de cara a la esfera pública, porque la conversación que se daba en el chat era y fue tremendamente reveladora, ¿no? De Exacto. Cómo se entendía y se valoraba el trabajo de los periodistas. Yo creo que en esa década de los 90, uno, por hablar de ejemplos específicos, yo recuerdo, o sea, las operaciones de acoso y derribo a finales de los 90 con respecto al trabajo que venía haciendo cuando era un periodista joven Oscar Serrano, en Primera Hora. Lo que pasaba en la televisión con Yolanda Vélez Arcelay o Daisy Sánchez, o sea, asistir a una rueda de prensa de un gobernador o un líder del Partido Nuevo Progresista en ese caso y exponerte a las turbas y a la violencia y la agresividad verbal que se podía dar en esos espacios,
yo no hubiera querido estar nunca allí y me consta que eso lo pasaron los compañeros que te he comentado. Yo creo que de todas maneras, con el paso de los años, ese proceso de intentar mantener una relación más o menos buena con los medios periodísticos se ha sofisticado algo, aunque en el fondo no quieran darte la información. Fíjate, vamos a pensar en el episodio de la semana pasada, de lo que te ocurrió a ti en esa rueda de prensa en Fortaleza. Ellos siguieron el protocolo, vamos a trabajar con este temario, tal y más cual, sí, todo en orden, en ese contexto del control de la información y de los asuntos a tratar, pero cuando nos íbamos a mover a un tema que podía resultar mucho más incómodo por las primicias que tú estuviste sacando aquí, le salieron los colmillos al lobo. Claro. Y en ese sentido, pues no hubo ningún disimulo. Yo creo que en ese contexto, como empezamos la conversación, ¿verdad? Para cerrar, esa solidaridad entre los periodistas es fundamental. Ese dar seguimiento a las historias es fundamental. Ese no dejar al abandono a un compañero en un momento particular no puede ser. No puede ser, porque es que si no perdemos peso, no solo con respecto a estos gobernantes, funcionarios, representantes del sector privado, sino también con los ciudadanos a los que también les tenemos que rendir cuentas. Definitivo. Yo creo que la rendición de cuentas, además de que, ¿verdad?, la reflexión es interna, es hacia las audiencias. Digo, yo nunca tuve un profesor, una profesora, alguien, un mentor, mentora en esta profesión que me dijera que primero somos nosotros y después las audiencias. O sea, yo nunca, mira que yo lo he buscado, pero realmente, yo nunca he pensado, en aquel momento eran las tablillas de prensa, tú lo recordarás. Yo nunca pensé tener una, a mí no me interesaba que la gente supiera que yo era periodista. La credencial, o sea, esa cosa de que yo soy lo importante. No, volvemos, todo cambia. Yo creo que lo más importante en este momento es que hagamos la reflexión, para mí, que tengamos la suficiente empatía, pero sobre todo la fortaleza de bregar con la crítica y manejarla, porque eso es fundamental en cualquier trabajo. Así uno crece. Es de lo que uno aprende de la buena crítica de teatro, por ejemplo. Un buen crítico de teatro Exacto. que te observa algún aspecto del desempeño que tú tuviste en ese escenario de las tablas, del escenario teatral, tú tomas nota eventualmente, aunque te pueda en un momento dado incomodar, tú sabes. Y el sentido de las audiencias, Carmen, no en términos de que tenga más o menos audiencia, sino Exacto. en términos de ser consciente de lo que ustedes necesitan saber, de lo que a ustedes les preocupan. Y que entonces yo le pongo el foco, en términos periodísticos, a ese tema. A ese tema. Te agradezco mucho, Mario, que hayas compartido tu reflexión conmigo. Para mí era súper importante en esta Semana de la Prensa. Yo me voy despidiendo, y como siempre, Mario es el presidente de el vicepresidente, si me coge la amiga Lili Madera, de nuestra Fundación Periodismo Siglo XXI. Así que estamos en buenas manos. Gracias, Mario. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos. Recuerden que estamos en Bonita Radio, como siempre, aquí trayendo la información desde el punto de vista, sobre todo en profundidad, análisis, que siempre vamos a enfocarnos en eso y a agradecer a ustedes que nos mantengan siempre al tanto de lo que es importante para seguir haciendo nuestro oficio desde ahí. Gracias. Vayan a bonitaradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a esta dirección: PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919. Recuerde que estamos siempre en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio allí en Instagram. También estamos en iVoox, iTunes, Spotify, tipo podcast, los programas, YouTube, siempre que estemos al aire, vamos también en YouTube, y una premier cuando salgamos. No se olvide que nuestros auspiciadores son Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, y siempre estamos con la cooperativa de Vega Alta. Éxito, y nosotros nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Mañana a las 11, sí, jueves a las 11 de la mañana. Éxito, nos vemos mañana. Thank you.